Ha encontrado personas en el camino que parecen tener más fe en ellos y en lo que creen, aunque a veces es incorrecto, o en su propia voluntad de lograr las cosas, que nosotros en Dios. ¿Sabe por qué? Porque hay personas que han logrado cosas significativas en su propio esfuerzo, dedicación, disciplina, compromiso y perseverancia. Y es ahí donde yo me doy cuenta que tú y yo tenemos un Dios que la Biblia dice que es un Dios que para Él no hay nada imposible, que es un Dios todopoderoso. Y yo me pregunto, si nosotros tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que la Biblia nos muestra a lo largo de la Escritura que ha hecho cosas que parecen imposibles, ¿cómo alguien que no tiene fe en Dios puede lograr lo que tú y yo no hemos logrado? ¿Cómo es eso? Y en ocasiones nuestra forma de hablar, nuestro lenguaje denota temor, denota duda, denota incertidumbre con respecto a las cosas que anhelamos en la vida. Yo, ya a manera de introducción, quiero hablarte de la historia de José Hernández. Una historia que sin duda, ¿alguna vez has sentido avergonzado por la fe de alguien más? Hay veces que llega alguien y te dice, ahí te voy, esto es fe. Y tú así, no, es que no sé, tal vez no, yo creo. A veces la fe de alguien más afecta nuestra vida y nos avergüenza. ¿Usted sabía que los musulmanes tienen que orar a cierta hora sin importar qué estén haciendo? Dejan todo lo que están haciendo para postrarse a orar a Dios. Alá. Imagínense en un gran negocio donde se está hablando de dinero, un gran negocio millonario, y dice, espérate. Oye, pero vas a firmar un negocio millonario. No me importa, espérate, porque es tiempo de adorar a mi Dios. Y nosotros, hermano, nuestra fe, ¿dónde está? Nos piden 5 minutos de oración y nos estamos durmiendo. Y alguien que cree en algo que sabemos que no es correcto parece tener más fe que nosotros mismos en nuestro propio Señor Jesucristo. Esta historia es una historia de ejemplo de perseverancia. Este es un niño que en una ocasión a los 10 años le dijo a sus padres, después de ver en la televisión en el último viaje del Apolo 17, de un hombre que caminaba sobre la luna llamado Sergen, y le dijo, se acerca con sus padres y le dijo, quiero ser astronauta. ¿Usted qué le diría a su hijo si llega así? Uy, hijo, no tenemos dinero, es más, no tengo recursos, no estás viendo. ¿Cuál sería su pensamiento? No podemos, hijo. Ni siquiera usted consideraría considerar el sueño de su hijo, porque usted de entrada, usted lo vería imposible. ¿Qué cree que le dijeron sus padres de este niño? Les voy a narrar lo que le dijo el papá. ¿Cuál fue la reacción cuando José le expresó ese sueño a su padre? Lo que este padre le dijo fue, yo creo que puedes lograrlo.
Y en palabras de José mismo, de este hombre, en una entrevista que estuve viendo, dice: mi padre lo primero que hizo fue llamarme a la cocina y fue validar mi sueño, decirme que sí era posible. ¿Y nosotros? Teniendo un Dios todopoderoso con todos los recursos, un Dios que sobrepasa los cielos, que la tierra es el estrado de sus pies y el cielo su trono. Cuando tenemos anhelos, usted los ve imposible antes de comenzarlos. Dice: lo primero que hizo mi padre, validó mi sueño y me dijo que sí era posible. Y le dijo: hijo, tienes que hacer 5 cosas. Número 1, define tu propósito en la vida. Número 2, reconoce qué tan lejos estás de esa meta. Y le dice: somos campesinos, inmigrantes en los Estados Unidos, vivimos del campo, recogemos fresas, recogemos cosas que salen de la tierra. Esa es mi condición. Pero su condición no determinó su pensamiento. Y usted y yo nos quedamos tan cortos por lo que vemos en la iglesia. No tenemos fe simplemente. Número 3 dice: crea una ruta donde sabes dónde estás y donde sabes a dónde quieres llegar. Tienes que saber a dónde vas. Número 4, tienes que prepararte, es decir, estudiar. Este joven, sus padres inmigraron a California, en los Estados Unidos, y ellos eran personas que no tenían estudios, llegaron a tercero de primaria. Sin embargo, la mentalidad de un padre no está determinada por los estudios que tiene, sino por la visión que tiene. Y este padre le dijo: puedes lograr ser astronauta. Yo estoy seguro que la mayoría de nosotros, el 99.9% de los que estamos aquí, si tu hijo te dijera quiero ser astronauta, tú le dirías, ni lo pensarías. No, hijo, ¿cómo crees? ¿No estás viendo, hijo? Y me asombra que un señor que no tiene estudios, que tiene hasta tercero de primaria, valide un sueño de ese tamaño. ¿Y nosotros? Ay, pastor, ahí lo que caiga, pastor. Ay, pues si se puede. Falta de fe, iglesia. Número 5, le dijo: mira por esa ventana de la cocina. Entiende que el esfuerzo que haces cuando vas a recolectar la fruta en el campo, todo tu esfuerzo, tu pasión y entrega, lo tienes que traer a los libros. Tienes que estudiar, tienes que prepararte. Y le dijo otras palabras: siempre entrega más de lo que la gente espera de ti. Esta es la receta del éxito. Y este hombre, dice la historia que él narra, que él estudió licenciatura, posgrado en los Estados Unidos, hizo cursos diferentes para poder accesar y poder enviar su solicitud a la NASA. Y dice la historia que envía su solicitud a la NASA por primera vez. ¿Y qué creen? ¿Lo aceptaron o lo rechazaron? Estaba leyendo la carta que él decía: tiene las aptitudes para entrar, pero hay más de 12,969 candidatos que también quieren entrar. Y solamente escogeremos 100 para filtrar a esos 100 y quedarán 10 o 15. Así es que te dejamos la invitación para que lo vuelvas a intentar, decía la carta en la parte posterior de abajo. Dice la historia, o narra que trató una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta y una sexta. ¿Y en la sexta qué creen? Tampoco. En la sexta ocasión él ya se había casado. Dice que avienta el papel a la basura y cae afuera del bote. En eso ya viene su esposa, recoge el papel, abre la carta y su esposa le da una sacudida como la cabeza nos dan nuestras esposas. ¿Cómo? ¿Cómo que no puedes? Dice: yo no me casé con alguien que se raja. Y usted tiene que aplicar nuevamente. Y este hombre reflexiona,
ya había estudiado, había trabajado en relacionado al tema aeronáutico, y dice que vuelve a mandar su carta la 7ª vez. ¿Y qué creen que pasó? Tampoco. Fue hasta la 12ª vez que este hombre latino, de una descendencia de inmigrantes, de pobreza extrema, de estudios de sus padres totalmente bajos, pudo entrar a un lugar que solamente los privilegiados entran. Es que no puedo, pastor. No, no es que no puedas, es que no sabes el tamaño del Dios que tienes, que es capaz de abrir las puertas donde nadie puede entrar a los hijos de Dios. El problema no es Dios, el problema somos nosotros, iglesia. El problema no está con Dios y su poder y lo que ha manifestado en la palabra y revelado y mostrado de que para Él no hay nada imposible. El problema es que tu fe y mi fe está secándose, está muerta, porque ante el primer problema dices, no puedo. Y este ejemplo de este hombre es un ejemplo que avergüenza nuestra fe, porque este hombre jamás dijo, yo confié en Dios, gracias a Dios. Fue esfuerzo humano y fue voluntad humana la que lo llevó al éxito. Y nosotros que tenemos un Dios de imposibles, a veces un pequeño reto que viene a tu vida te desbarata, te desafía y te derrota. Y yo te pregunto, ¿dónde está tu fe? ¿O en quién está tu fe? Porque si un hombre que viene de un contexto de inmigrante, de pobreza, pudo lograr eso sin Dios, porque al final él jamás hizo referencia de que eso fue por Dios. Él lo hizo por su propia voluntad humana. ¿Y nosotros? No puedo, pastor. Oye, ¿por qué no estudias una carrera? No puedo, no hay estudios. Oye, ¿por qué no haces esto? ¿Por qué no emprendes? No puedo, pastor, es que no está viendo mi situación. Hermano, no es que no puedas, es que tienes una mentalidad de que no puedes. El problema no está en Dios, el problema está en tu forma de pensar. No has cambiado, no has sido transformado. Tu mente no es una mente de fe, tu lenguaje no es un lenguaje de fe. Aunque tú no veas nada, dice la palabra de Dios que nosotros no caminamos por vista, caminamos por fe. Y en fe es que nosotros llegamos a grandes logros para la gloria de Dios, pero es por la fe que tenemos en Dios. Porque tú no necesitas tener un contacto en la tierra, porque tienes uno en el cielo que te abre las puertas. Y el que tienes en el cielo puede tocar a alguien en la tierra para que ese alguien te abra las puertas. Pero antes de empezar con algo dices, no puedo, pastor. Pues ya no pudiste. Antes de comenzar te derrotaste tú mismo. Este hombre es un ejemplo de perseverancia, pero es una vergüenza para nosotros. Es que yo soy muy grande para estudiar, pastor. Yo conozco personas. Yo tuve una tía que la familia de mi papá, a los creo que 60 años estudió la licenciatura en teología. Digo, en abogado, perdón, porque ellos son abogados. Hizo una carrera de abogado a los 60 años, creo. ¿Y usted? No, pastor, es que mire, es que no hay recursos. ¿Sabe cuántas carreras hay gratis en línea? Gratis, o sea, gratis. Usted puede estudiar una licenciatura gratis. Lo que no tiene es perseverancia. Lo que le falta es ánimo. Lo que le falta es tener fe. Lo que le falta es tener ganas de salir adelante. Lo que le falta es visión. Lo que le falta es querer cambiar su estilo de vida. Lo que le falta es empuje, perseverancia, disciplina. Eso es lo que le falta. Por eso no logra nada en la vida. Porque ante el primer gigante que se levanta en su vida, usted se hace para atrás y dice, no puedo, pastor, no, usted pasa adelante, porque el gigante de gigantes camina con usted. No, pastor, tiene que cambiar la mentalidad a una mentalidad de fe.
Finalmente este hombre viaja a la luna. Por eso en su título dice: el mexicano que soñó con la luna y despertó en las estrellas. ¿Sabe que este hombre hizo un libro y que hicieron una película sobre él? Como un ejemplo de perseverancia. Pero yo digo, ¿y si yo tengo a Dios? ¿Por qué yo me quedo tan bajo a veces? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué estoy estancado? Sabe, hermano, es una vergüenza que un hombre en esta situación económica, porque muchos dicen, es que mi economía, es que tu economía no depende de ti, depende de Dios. Y es ahí donde la fe tiene efecto. Una persona que carece de fe, hermano, es una persona que constantemente se verá estancada en todas las áreas de su vida. No va a lograr cosas, no las vas a lograr, porque hay veces hay que caminar aunque tú no veas nada. Quieres iniciar un negocio, tienes 2 pesos y te piden 5 pesos y dices, no, es que tengo 2, necesito 5. Pues empieza con 2, porque esos 2 te los va a multiplicar en 5. Pero ¿sabe qué es lo que quiere Dios? Que des el paso de fe, porque en las manos de Dios todo es bendecido. Basta de que usted diga, no puedo. Saque esa mentalidad mediocre de usted. No puedo. Usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios. Por supuesto que puede. ¿Cuántos dicen amén? Por supuesto que usted puede salir adelante. Es que tu familia déjala atrás. Si tu familia viene una descendencia de destrucción, levanta una nueva familia en bendición. Si tu familia fue disfuncional, haz una funcional. Si has visto puros divorcios, haz que tu matrimonio permanezca. Si tu familia viene de gente con adicción, haz una nueva generación libre de adicción que ama a Dios. Pero la gente no supera el pasado, está atrapada con el ayer, y alguien que está en el ayer no tiene un presente ni un futuro bendecido, porque está estancado en lo que vivió antes. Necesitas avanzar en la vida. No sé cómo terminaste el 25, pero no sé cómo vas a comenzar el 26. Igual, con los mismos siempre no puedo, no tengo la familia, mis hijos, mis hijas. O sea, siempre habrá situaciones que te empujen para atrás, pero yo voy para adelante porque Dios está conmigo. Siempre habrá opositores a los sueños que Dios ponga en tu vida. Siempre habrá opositores, pero no depende de ellos. Tu bendición, la bendición y el propósito depende de quién, de Dios. Punto número 1, fe en acción. A veces pensamos que tener fe significa, le pido a Dios y me siento. Pues que Dios lo haga. Fe no es eso. Hemos malinterpretado tal vez las escrituras al pensar que yo ya oré. Qué bueno que oraste, eso es lo correcto. ¿Y qué hiciste? No, ya oré, pastor. Qué bueno que oraste, pero ¿qué hiciste? No, pues nada, nomás oré. Nehemías capítulo 1. Conocen la historia de Nehemías. Versículo 3 dice: llegan con Nehemías, le dan un mensaje y dice, le dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante de los cielos, delante de Dios. Nehemías recibe una mala noticia: los muros están derribados, hay caos, hay desorientación,
Y dice que él se sentó y lloró e hizo duelo por algunos días. ¿Por cuánto? Por la eternidad. Todos hemos pasado situaciones difíciles, pero el duelo no debe de ser eterno. Porque una persona que se queda en un duelo eterno no avanza en la vida. Tienes que superarlo. ¿Cuántos dicen amén? Tienes que superarlo. Nehemías se encontraba ante una gran circunstancia difícil. Él oró, él pasó su duelo, él lloró incluso, pero eso no detuvo su oración y su fe. En Nehemías capítulo 2 dice la palabra de Dios que cuando está con el rey Artajerjes, el rey le pregunta que qué le pasa, y él en el versículo 4 pasa esto, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey, si él le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Nehemías era el copero del rey. El copero, su trabajo era probar lo que el rey tomaba, en este caso el vino, para que no lo envenenaran por ser rey. Así es que él era una persona cercana al rey, una persona allegada al rey, que se sentaba con él y compartía la mesa con el propio rey. Y cuando el rey se da cuenta de que en Nehemías hay cierta aflicción, el rey le pregunta que qué le sucede, y entonces dice que Nehemías ya había orado a Dios, ya había clamado al Señor, y él le comienza a hacer una petición al rey de cosas que necesitaba para ir a reparar los muros caídos. Dice, y agradó al rey enviarme después de que yo señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf para que guarde el bosque del rey, para que me dé madera para enmendar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Nehemías estaba listo para que cuando el rey lo llamara, Nehemías tenía la lista de todo lo que necesitaba. Si Dios te dijera hoy, ¿qué necesitas para hacer lo que quieres? ¿Tendrías una lista clara de lo que es lo que tú quieres para iniciar tu proyecto? ¿O dirías, Señor, mándame lo que sea? Pues no, que lo que sea. Lo que tú quieras, Señor. No, hermano, a Dios no se le pide de esa manera. A Dios se le pide de manera específica qué es lo que usted necesita, qué es lo que usted anhela. Sea específico, sea claro con Dios. No sea como un niño que lo llevan a la tienda. ¿Qué quieres, hijo? Lo que quieras, papá. No. Oye, y te doy este. No, este no me gusta. Pues no lo que quiera. Así son los niños, ¿no? Pues no lo que quiera. Nehemías pasó su duelo, lloró, pero no se quedó ahí, hermanos. No se quedó atrapado llorando. Él avanzó, él clamó al cielo, él ayunó, y en una oportunidad donde Dios toca el corazón del rey y le dice, ¿qué quieres para ir allá y reconstruir los muros? Nehemías estaba listo con las peticiones necesarias y claras de lo que él necesitaba para reedificar. Y como estaba Dios con él, Dios obró un milagro y le dio todo lo que Nehemías le pidió. Si llegara alguien en tu vida y te dijera, ¿qué quieres para hacer lo que necesitas? Tal vez muchos ni siquiera tendrían la meta clara de qué es de lo que quieren en su vida. ¿Estás de acuerdo que hay personas que tienen 40, 50 años y dices, ¿cuál es el propósito de tu vida? No sé. Hay gente que no sabe qué quiere en la vida.
Pues lo que caiga. No, es que no es lo que caiga. El papá del jovencito de José Hernández le dijo: ten clara tu propósito, ten claro hacia dónde vas, traza una ruta al punto de tu llegada. Y eso es algo claro en la vida de todo ser humano. Si usted no sabe a dónde quiere ir, hermano, usted siempre va a estar dando vueltas porque no tiene brújula que lo guía a un punto. Usted siempre estará perdido, confundido y no sabrá hacia dónde se dirige. Este año 2026, tenga claro hacia dónde está apuntando la flecha que tiene en su mano. Si no, pues va a acabar el 2026. ¿Cómo estás? Pues igual que el año pasado, pastor. Oye, han cambiado los problemas, las circunstancias. No, seguimos igual. ¿Y tú has cambiado? Pues sigo peor. Y entonces, pues, ¿a qué Dios estás buscando? Porque el Dios que yo conozco transforma vidas. El Dios que yo conozco cambia circunstancias. El Dios que yo conozco cambia corazones. El Dios que yo conozco abre los cielos. El Dios que yo conozco hace milagros. ¿A qué Dios estás buscando tú? Porque llevas 1, 2, 3, 4, 5 años en la misma condición. No estamos buscando al mismo Dios, hermanos. Yo creo que cada quien aquí tiene un Dios. Si llevas 10 años en el Evangelio y dices conocer a Cristo y dices tener a Dios por Dios, ¿por qué unos avanzan y nosotros no? ¿Por qué unos crecen y otros no? ¿Por qué unos se estancan y otros van hacia avanzando hacia los propósitos de Dios? La fe sin acción no sirve. Ora, pero haz. Clama, pero toca puertas. 12 veces fue rechazado este hombre. 11 veces rechazado. Él se pudo haber rendido a la tercera, yo creo. ¿Usted a las cuántas hubiera rendido, hermano? ¿A las cuántas? ¿A la tercera? Bueno, a lo mejor a la quinta y a la cuarta, y eso ya. 12 veces tocando puertas, 11 veces. Otra y otra y otra y otra y otra y otra, hasta que un día su perseverancia le abrió la puerta. Necesitamos una fe activa, iglesia. No se confunda. Dios no es un mesero. Dios es Dios. Y cuando encuentra a alguien con fe, pero una fe activa, una fe que se mueve, una fe que no es estática, que se queda en un solo lugar, una fe que es capaz de mover el corazón de Dios, entonces Dios abre los cielos. Porque Dios no abre los cielos para todos. Si no, todos estaríamos en otro. ¿Qué te ha faltado? ¿Qué te faltó el 2025 en tu fe? ¿Cuántas veces te caíste y cuántas veces no te levantaste? Fe en acción. Número 2, tener fe. ¿Qué dice ahí? Tener fe. Hay cristianos que piensan que tener fe en Dios significa que nunca les va a pasar nada malo. La Biblia me muestra todo lo contrario. La sangre de la iglesia primitiva, de los hombres y mujeres que murieron en los coliseos romanos por la fe en Jesucristo, la gente que fue quemada, la gente que fue aserrada viva, la gente que fue degollada, la gente que fue maltratada y ha sido maltratada a lo largo de la historia de la humanidad, fue por su fe. Usted tiene que entender que como cristiano usted pasará pruebas. Usted pasará aflicciones, usted pasará desafíos, usted pasará cosas que parecen sobrepasarlo, pero usted tiene que entender que como cristiano Dios camina con usted. Usted no camina solo. El que es más grande que tu problema va a tu lado, va dentro de ti. Usted tiene que entender eso en su vida, creerlo en su corazón y vivirlo en su vida, porque si no, usted, hermano, ante cualquier problema, ante cualquier adversidad, ante cualquier obstáculo, su fe
se va a ir al piso. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salió con mucha fe. Salió bajo actos portentosos, milagros nunca jamás vueltos a ver, como un mar abierto, o sea, el maná que cayó del cielo. ¿Sabe qué significa la palabra maná? Esto que es. Maná significa esto que es. Algo nunca antes visto en la historia de los hombres. Dios hizo milagros súper portentosos, algo que nadie lo ha visto jamás de nosotros. Sin embargo, aunque salieron con mucha fe, el propósito de Dios en el desierto fue probar sus corazones, como ya aprendimos. Y ese tipo de pruebas es la que a veces tú y yo no aceptamos. Creemos que por creer en Dios no vamos a pasar pruebas, pero la Biblia es sumamente clara. Primera de Pedro 1:7 dice que nuestra fe debe ser sometida a prueba y tiene que ser pasada por el fuego. El hecho de que estés pasando una prueba no significa que no tengas fe, significa que Dios está probando la calidad de tu fe. Evitó que el pueblo pasara hambre, padeciera sed, se cansara por el desierto, pero la fe en Dios le proveyó al pueblo lo que necesitaba, aún en medio de un terreno hostil. La fe no te va a hacer brincar el desierto. Te va a sostener cuando vas sobre él. ¿Cuántos dicen amén? La fe no es decir, oro con fe y todo se acaba. Hay veces que sí. Dios hace lo que quiere, iglesia. Y hay veces que Dios de una circunstancia de un día para otro la cambia, o de un segundo para otro todo cambia. Pero hay veces que Dios, aunque tú tengas fe, tienes que transitar el desierto, porque el propósito de transitar por el desierto, ¿cuál era? Que Dios transformara el corazón del pueblo. ¿A quién le gusta el desierto? Nadie quiere desierto y todos quieren gloria. Todos quieren castillos, pero no quieren guerra. Todos quieren la bendición del Señor, pero quieren una vida cómoda. Quieren su protección, su gracia, su favor, pero de lejos, no de cerca. Porque en el momento que tú te acercas a Dios, Él te va a tratar, Él va a tratar con tu vida. La fe en Jesucristo no nos evitan las pruebas en la vida. La fe en Jesucristo nos ayuda a atravesarlas, a caminar sobre ellas, a transitar en medio de las dificultades. Tu fe tiene que ser probada. ¿Cuántos dicen amén? Pero no me venga a reclamar cuando esté pasando por prueba. Usted dijo, pastor, que es la parte folclórica de esto, de decir que Dios va a probar tu fe y digamos amén. La parte difícil es estar en la prueba y soportarla. Esa es la parte complicada. Pero yo tengo una palabra para ti. Las pruebas que estás pasando no es porque Dios no esté contigo, no es porque Dios se olvidó de ti, no es porque incluso te esté faltando fe, es porque tu fe está siendo probada para ser aprobada y ser fortalecida en medio de tu desierto. No es porque no tengas fe, es porque tu fe está siendo puesta a prueba para que sea probada por Dios para lo que tiene para ti más adelante. Hoy yo te digo en el nombre de Jesús que mientras estés pasando por el desierto, Él te va a sostener con su mano poderosa, porque Él ha prometido estar contigo y conmigo en medio de las más grandes pruebas que atravesamos. Solamente que a veces nos dejamos llenar de las circunstancias, que eso no permite que veas, que entiendas que Dios está contigo. ¿Qué fue o qué provocó que Pedro se cayera en el agua cuando comenzó a caminar?
Él tenía su mirada en Jesús y comenzó a caminar, pero de repente comenzó a voltear y dije, ay, la torre, no, caen rayos y esa ola nos va a cubrir. Y empezó a ver todas las circunstancias a su alrededor y quitó la mirada del blanco perfecto. Es ahí donde tú te hundes. Yo le pregunto una cosa, ¿su problema es más grande que Dios? ¿Y entonces? O yo le pregunto otra cosa, ¿hay algo más grande que Dios? Y entonces, ¿por qué estás volteando a ver a tus lados cuando tienes que tener tu mirada al frente? En Dios, en Jesús. Nos dejamos distraer, ¿qué? Rápido. Pasó por aquí algo, te pasó otra cosa. Y entonces cuando tú comenzaste poniendo tu mirada en el Señor, de repente la perdiste y comenzaste a ver el problema y dijiste, no, este problema es grande. Este también es grande. Este también es grande. Pero más grande es tu Dios y mi Dios. En algún momento hemos quitado la mirada de Jesús y hemos permitido que las circunstancias determinen mi rumbo, mi destino, mi propósito y no permitan que yo pueda hacer lo que Dios ha mandado hacer en mi vida. Tienes que tener un enfoque total en Dios para lograr las cosas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo vas a empezar el 2026? ¿Con fe? ¿O diciendo, bueno, pastor, pues a lo mejor cambie el lenguaje, cambie su lenguaje, cambie sus palabras, cambie su corazón, renueve su mente con la escritura, porque la fe viene por el oír, pero no oír cualquier cosa, cualquier chiste, cualquier fábula. La fe viene por oír, ¿qué? La palabra de Dios. Si quiere una vida o una iglesia donde le prometan puras cosas buenas, puras bendiciones, puras victorias, que le prometan cosas, pues sí hay iglesias así hay iglesias. Pero yo me pregunto, ¿cómo estará la vida de esas personas? ¿Cómo estará su fe? En el piso. No es una palabra agradable, sin embargo, creo que Dios nos está hablando. ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero tener una fe en el Señor que me lleva a lograr su voluntad. Tener una fe en el Señor que me lleva a tener logros en la vida, iglesia. Tener logros en la vida no es pecado. Tenga anhelos, tenga proyectos, pónganse en las manos de Dios, pero anhele tener cosas en su vida, hermano. Si usted no tiene un carro, anhele tener un carro. Ahorre, sea perseverante. Empiece tal vez con algo pequeño, pero empiece, porque tal vez ese será el inicio de algo grande. Tenga fe en Dios, tenga fe que dice la palabra de Dios que Dios bendice el fruto de sus manos. Tenga fe en el Señor. No se quede con una mentalidad corta en la vida. Anhele cosas en la vida por el amor del Señor. Deje de pensar que usted siempre va a vivir miserable, pobre, en problemas, asfixiado, enfermo. Deje de pensar así. Piense en grande, porque nuestro Dios es grande, iglesia. Piense en grande, porque tenemos un Dios que supera el mundo, que es más grande que el mundo y que el universo no lo puede contener. Su grandeza no puede ser contenida. Piense en grande. ¿Ha escuchado personas que dicen, ay, mi Diosito? Diga, perdón, no diga eso. Es una falta de respeto para Dios. ¿Qué Diosito, iglesia? ¿Está minimizando a Dios o qué?
Tu Dios no es un diosito pequeño, es el Rey de reyes, es el Señor de señores. Él caminó sobre el agua, Él abrió el mar, Él creó los cielos y la tierra. Él le dio vista a los ciegos, levantó a los paralíticos, le dio habla a los mudos. ¿Qué Dios pequeño es? No, yo tengo un Dios inmensamente grande. Y dice la palabra, los cielos cuentan su gloria. ¿Tú qué Dios tienes? Porque a veces la manera en que vivimos habla del Dios que tú estás creyendo. Pero yo veo un Dios en la Biblia, un Dios de milagros, un Dios que no lo detiene nada, que su poder excede todo entendimiento y que puede hacer de lo que está muerto, hacerlo vivo. Yo conozco un Dios así. Pero ¿sabe por qué no lo vive? Porque no lee la Biblia nunca. No lo conoce, iglesia. No conoce a Dios. Si usted solamente abre su Biblia los domingos, usted no conoce a Dios. Conoce al Dios dominguero, pero no al Dios verdadero. Usted necesita conocer a Dios. Está como esa canción que háblame. Pues abre tu Biblia. Que háblame. Y a veces ustedes están, Señor, háblame Dios, quiero saber cuál es tu voluntad, Señor, guíame, pero no abres tu Biblia. Y a veces eres muy espiritual, no es que un sueño, es que vino un hermano y me dijo, es que vino Chonita la vecina y me dijo una cosa que es de parte de Dios. Deje que Dios le hable por la palabra. Es el mejor canal de comunicación sin error. Deje que Dios le hable en la palabra. No confíe en los hombres. Vamos a fallar, iglesia. Porque yo por mi emocionalismo te puedo dar palabras bonitas, pero a lo mejor no son de Dios. Número 3. Para Dios no hay nada imposible. ¿Cuántos dicen amén? Me encanta que la fe no actúa sobre lo posible, porque cuando algo es posible humanamente, entonces ya no es un milagro de Dios. Me encanta que la fe actúa sobre lo que ya está muerto, sobre lo que ya está perdido, sobre lo donde ya no hay solución, donde incluso la fe actúa donde ya perdiste algo. Y no es algo metafórico, ya lo perdiste. Perdiste un trabajo, perdiste un carro, perdiste una casa, perdiste algo. Precisamente ahí es donde la fe se ve más efectiva. No cuando puedes recuperarlo por tus propias fuerzas, sino cuando en tus fuerzas ya no puedes. Me encanta esa fe. La historia de Lázaro es un ejemplo de ella. Juan capítulo 11. Dice la palabra de Dios que mandan a llamar a Jesús estando con sus discípulos para ir a ver a Lázaro porque estaba enfermo. Y en el versículo 14 de Juan dice así: entonces Jesús les dijo claramente, ponle ese por favor, estamos terminando. Juan 11, 14. Entonces Jesús les dijo claramente, ¿qué le dijo? Hablando Jesús, y me alegra por vosotros. Ah, caramba. Señor, yo creo que está mal Dios. Bórrale ahí. De no haber estado allí. ¿No estás Jesús hablando? Pero ¿para qué dice ahí? Para que creáis, mas vamos a Él. La muerte de Lázaro tenía varios propósitos, pero uno de ellos era fortalecer la fe de sus discípulos. Lázaro tenía que morir. Y aunque estas palabras parecen totalmente contrarias a lo que nos han vendido de que todo va a estar bien, no todo va a estar bien, iglesia. Sácate de la mente ese pensamiento. No todo va a estar bien. Lázaro murió. Y entonces dice la Biblia que cuando Jesús va a Betania, los discípulos le dicen: pero ¿por qué vas a ir allá si ya te apedrearon?
Allá te querían matar, seguro que quieres ir a Betania. Y dice, sí, vamos a ver a Lázaro. Y en el versículo 19 dice que Marta viene al encuentro de Jesús. Y dice, y muchos de los judíos que habían venido a María y a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, ¿qué hubiera pasado? ¿Era verdad o era mentira? ¿Y por qué Jesús dejó morir a Lázaro? ¿Y por qué Jesús ha permitido que tengas ciertas cosas en tu vida que dices, esto no lo permitiría un Dios amoroso? Pues sí. Y después dice la escritura en el versículo 32 que María viene, María viene y hace la misma escena. Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Versículo 39, dijo Jesús, quita la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. O sea, Lázaro estaba más muerto que muerto. No había duda de que había muerto. Y así hay circunstancias en tu vida que dices, esta, Señor, ya está muerta. No hay solución, ya lo perdí, ya no lo tengo, ya me pasó esto, tengo una enfermedad, tengo una economía, tengo unos hijos perdidos, tengo un matrimonio destrozado, ya está ahí, es una realidad. No es metafórico. Estás viviendo una pérdida, estás viviendo una destrucción, estás viviendo algo de temas de sanidad, estás viviendo una economía rota, una familia rota, ya está ahí, es real, ya pasaron 4 días, ya pasó 1 año en tu vida, ya pasaron 2 y la circunstancia es real, está ahí. Sí, es verdad, ahí está. Yo no puedo negar eso. No puedo negar que a veces nos ha tocado perder en la vida. No puedo negar que a veces ha habido injusticias. No puedo negar que a veces hemos caído enfermos. No puedo negar que hemos pasado dificultades en la economía. No puedo negarlo. Eso es real en mí y eso es real en tu vida. Ha sucedido o está sucediendo hoy. Sin embargo, aquí viene lo bueno. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 41. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto bien muerto, 4 días. Los eruditos de la Biblia enseñan, o hay una teoría que por qué 4 días, no fue casualidad. De acuerdo a las creencias judías, decían que un cuerpo que moría dentro del 3er día, todavía su espíritu estaba por ahí y podía regresar al cuerpo. Así es que los 4 días no fue una casualidad. Mire, Dios no hace nada al azar. Dios permitió que fuera el 4, porque así no iba a haber duda que fue Dios quien iba a hacer el milagro. Yo sabía siempre que me oyes, dice Jesús, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. Versículo 42. Pone el 42. ¿Para qué dice? ¿Para que qué? Para que crean que tú más envías. ¿Quién quería Jesús que creyera? Los judíos. Fíjense, aquí hay 3 evidencias de por qué Lázaro murió. Número 1, para que sus discípulos que iban con él, su fe se fortaleciera. Para que la fe de Marta y María se fortaleciera. Pero para que los judíos que habían venido a llorar al muerto, a ver a Marta y a María, creyeran en Jesús. 3 razones de la muerte de Lázaro. Y aquí viene ya lo bueno. Versículo 43, pónmelo ahí, póngase de pie. Vengan los músicos.